Vamos por partes. El caso Swing. Swing ya está en su casa junto con Miriam Morales y el señor Oscar Vázquez, y además la señora Chanamé, que no se había presentado. ¿Cuál es su opinión sobre la libertad de la cual están gozando? A ver, desde mi punto de vista, la prisión preventiva siempre tiene que ser excepcionalísima, ¿no? Es decir, no cabe, digamos, una prisión preventiva, sino cuando hay un riesgo real y probado por parte de la Fiscalía de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. Cuando la Fiscalía tiene un caso muy bien construido, lo que tiene que hacer es formular acusación, llevar el caso a juicio antes que pedir una prisión preventiva. Entonces yo en general creo que esta regla debería de mantenerse. Sin embargo, como ya sabemos, en todos estos casos, digamos, de impacto público, parece que la regla cambia y los tribunales suelen ser proclives a la detención preventiva y se genera una expectativa social de que hay una prisión preventiva, de modo que si después no se la da, no impone la prisión, queda la sensación de impunidad o queda la sensación de que no se está haciendo nada, ¿no? Cuando el resto no funciona así. Claro, y además un poco que nos convertimos en un coliseo romano, ¿no? El doctor Carlos Caro goza de una supuesta popularidad y la gente lo considera inocente, no va preso, ¿no? Pero si los programas de televisión consideran que usted es el malo y le dan, no sé, 24 horas diarias de basura encima, va preso y la gente lo festeja. Entonces, esto no es así, la justicia no puede obrar de esa manera. Dicho esto, el fiscal Elmer Chirre le ha dado plazo de 24 horas a Obrainsa para entregar documentos por el caso Lomas de Hilo. Y a su vez, el equipo especial Lava Jato, mediante el doctor Juárez Atoche, lo ha citado al presidente de la República día 3 de noviembre para dar declaración sobre el caso Obrainsa. ¿Quién tiene la razón? El presidente podría decir, yo no acepto esa notificación. ¿Puede acaso Obrainsa decir, yo no doy información de lo que está en otro tipo de carpeta fiscal porque me estoy sometiendo a la colaboración eficaz? A ver, sí, acá tenemos dos grandes problemas. Un primer problema tiene que ver con la existencia de dos investigaciones. Eso es inconstitucional. Estas dos investigaciones, que son contra la misma persona, por los mismos hechos, por los mismos delitos, tienen que acumularse en una sola, porque de lo contrario se viola el famoso principio que prohíbe la persecución penal múltiple, el principio de medicina procesal. Entonces, tarde o temprano eso se tiene que acumular. Acá hay dos equipos de la Fiscalía que están porfiando en su competencia, y lo que se necesita es que un fiscal supremo, de una vez y por todas, zanje la cuestión, porque no se puede después estar repitiendo pruebas, haciendo doble diligencia, gastando doble recursos. Y por otro lado, el imputado no tiene derecho a elegir el fiscal. Acá la competencia en términos generales le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, se ha generado un conflicto de competencia porque el equipo especial considera que al poder investigar casos conexos, y esto de acá emana de una colaboración eficaz del caso Pío de la Construcción, entonces el equipo especial siente que tiene la competencia. No es conveniente para la Fiscalía, para el caso, para la legitimidad del sistema, que haya dos procesos. Ese es el primer problema. El segundo problema tiene que ver con la imputación al presidente. Acá también hay dos posturas de la Fiscalía. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el caso Richard Cisneros, caso Swing, dijo hace 2 semanas que el presidente es intocable, puede declarársele, digamos, tipo salud a la bandera como investigado, pero la investigación puede arrancar recién el 28 de julio de 2021. Esa es la postura de la fiscal de la Nación. Sin embargo, el equipo especial ha sido más creativo, más innovador, y ha dicho que la Constitución prohíbe acusar. Acusar, para que entienda el público, significa ya al final de la investigación, cuando el fiscal pide una pena y una reparación, como en el caso de Humala y Heredia, que les han pedido 21 años y 26 años respectivamente en el caso de aporte de campaña. Esa es una acusación. Entonces, el equipo especial dice, la Constitución prohíbe acusar, pero sí permite investigar. Por esa razón, a diferencia del fiscal Chirre, el equipo especial ha considerado y considera ya al presidente como investigado. Vamos a ver cómo se defiende el presidente. El presidente se puede allanar a la investigación, tal y como ha dicho el público, que él se allana a las investigaciones, que va a colaborar, o la otra opción es que litigue y plantee, digamos, un requisito de procedibilidad y diga que él no puede ser intocable, que no puede ser tocado penalmente sino hasta julio del 2021. ¡Qué complicación! O sea, todo esto para el común de la gente resultan trabalenguas, porque la gente lo que quiere, al ladrón mételo preso.
Ya está. ¿Robó? No robó. Entonces la gente no entiende que el presidente tiene una serie de prerrogativas, pero eso se complica cuando le dicen que una cosa es las cosas malas que hizo, voy a ponerlo en términos muy coloquiales, las cosas malas que hizo cuando era presidente y las cosas malas que hizo cuando no era presidente. Ahora bien, en el hilo del tema de Obrainsa, resulta que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el testimonio del presidente electo de Bolivia, porque estaba él en la famosa avioneta que termina pagando la gente de Obrainsa. ¿Esto en qué va a quedar? ¿Un fiscal peruano puede citar a un ciudadano extranjero con respecto a un tema peruano y para colmo un presidente, porque todavía no asume este señor? Calculo que se va a demorar, pero podría haber un exhorto, una notificación. ¿Hay poder coercitivo para que venga ese señor al Perú? La Fiscalía peruana no tiene ningún poder coercitivo, ni menos contra un presidente electo, que ya va a tomar posesión pronto y al cual se le va a otorgar todas las protecciones diplomáticas y de seguridad de Estado que corresponden. Acá lo único a lo que puede, digamos, aspirar la Fiscalía es a utilizar un mecanismo de cooperación internacional para que se le tome el testimonio al presidente de Bolivia electo desde Bolivia y a través de las autoridades bolivianas. Es decir, un exhorto tipo el que se ha hecho para interrogar a los brasileños. Eso es lo único que se podría hacer y es probable, digamos, que esto se tramite de todas maneras y ya veremos cuál es la posición del presidente de Bolivia. A ver, vamos a poner esto más difícil aún. Por eso tenemos la suerte de tener al doctor Caro gratis, para que la gente sepa, para que Caro se siente en su oficina y te escuche, tienes que poner un montón de plata de por medio, porque los abogados estudian los casos. Y hay un caso que es muy particular. A ver, al presidente, hablando en términos otra vez coloquiales, le están tirando dedo los de Ixa, los de Obrainsa. Ahora resulta que están hablando de sus vinculaciones con Camayo, que son evidentes, están probadas ahí, no solamente documentos fílmicos, fotográficos, sino ingresos a la oficina de Camayo. Pero si uno un poquito va más atrás, dice, estamos en el marco del caso Lavajato, doctor Caro. El caso Lavajato tiene como grandes protagonistas a los señores de Odebrecht y a Grañi Montero. Entonces uno no tiene que ser especialmente perspicaz para pensar que en el acuerdo progresivo y continuo, primero los señores aceptan delitos en 4 obras, ahora suman 7 más, pasado mañana puede ser 5 y traspasado mañana 6. Quiere decir que ese acuerdo no tiene una consistencia, pues lógica, ¿no? Porque si tú te allanas, Caro, a decirme la verdad de tus delitos, me tienes que contar todos los delitos. ¿Qué nos garantiza que no hayan delitos cometidos entre ellos y C&M Vizcarra, por dar un ejemplo? ¿Qué nos garantiza que ellos no estén chantajeando, digo los de Grañi Montero, al presidente? ¿Cuál es entonces su opinión sobre el secretismo del acuerdo de colaboración eficaz y del riesgo que corre el Perú de que eso termine en una absoluta farsa y un acto inútil? Desde mi punto de vista, ya lo dije en su momento, la colaboración eficaz tiene en algún momento que transparentarse. Evidentemente, las delaciones ya han dado lugar a una serie de procesos. Se ha conocido públicamente por filtración de la sentencia de colaboración eficaz del caso, digamos, del grupo Odebrecht. El gobierno de los Estados Unidos ha hecho pública, digamos, el acuerdo que tiene con Odebrecht desde el año 2016 para delatar en todos los países. La pregunta es, ¿por qué no lo pueden hacer las autoridades de la Fiscalía peruana? Ellos dicen que la ley lo prohíbe, pero claro, la ley lo prohíbe mientras no hay una sentencia. Ya hay una sentencia de colaboración eficaz, por lo tanto el documento ya no es tan secreto, y más aún porque la propia Fiscalía es la que siempre está filtrando documentos a la prensa según, digamos, el desarrollo de los casos y los procesos. Nadie más podría hacer esto, ¿no? Ahora, yendo al tema que tú has mencionado, ¿no? Eso del acuerdo progresivo, ¿no? Yo entiendo que los fiscales, cuando cerraron el primer acuerdo con Odebrecht, lo hicieron bajo la idea de que es mejor tener algo que nada. Más vale pájaro en mano que ciento volar. Y es por eso que pusieron la cláusula de la colaboración progresiva, como una forma de decir, mira, yo sé que me estás mintiendo, agarremos acá un precio, un número, un beneficio, pero si yo te descubro en el camino, te tienes que ganar. Y es por eso que hace algunas semanas se ha publicado en los medios que según, digamos, información de la Procuraduría, Odebrecht estaría aceptando, hablo incondicional, su responsabilidad, por lo menos civil, no sé si penal, en 7 proyectos adicionales. Razón por la cual ese acuerdo va a tener como una suerte de adenda, ¿no? Pero claro, esto, desde el punto de vista de la regulación,
rompe las reglas, porque cuando hay una colaboración eficaz para una persona natural, por ejemplo, eso no funciona así. Tú le mientes al fiscal, el fiscal pide la revocación del beneficio, pero no, acá se les ha puesto una cláusula que podríamos llamar de perdón de la mentira, ¿no? Porque yo lo que le estoy diciendo es, si me has mentido y yo te descubro, te doy una oportunidad de poder... Claro, los famosos 50 días. Claro, algo que nadie recibe cuando es colaborador eficaz de términos comunes y silvestres. Una barbaridad, pero además, ahora ha sucedido algo, hasta donde yo sé, y nuevo en el Perú. Una coordinadora nacional de derechos de los peruanos, voy a ponerle así, no recuerdo exactamente el nombre, ha presentado una denuncia constitucional en contra del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, de Vicente Ceballos y del señor Zamora, porque ellos aducen que obrando de manera dolosa, negligente, no solamente han omitido funciones, sino entorpecido la recepción de equipos de oxígeno en donación de una serie de instituciones privadas del Perú y además públicas y conocidas, porque después ha terminado el presidente inaugurando lo que él nunca compró, pero además también por la compra de las pruebas rápidas que además de ser inútiles han sido compradas pésimo y mal y han sido dadas malogradas. Entonces le pregunto, ¿este es un copy-paste de lo que se está haciendo en España con autoridades de salud, lo que se está haciendo también en Francia con autoridades de salud, o tiene que ver también con lo que hace acá la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuando hace demandas, o el APRODE o el IDL? No sé si conoce esta noticia. ¿Sí? ¿Lo tenemos al doctor? No, lo tenemos, hemos perdido, creo, la comunicación del doctor. ¿Escucha ahí? Sí, ahora sí, doctor, lo escucho. Sí, a ver, acá hay un tema bastante claro, ¿no? Una cosa es la mala gestión de la función pública y otra cosa es delito, ¿no? Para que haya delito, salvo una excepción, que es el delito de peculado, todos los delitos tienen que ser dolosos, que para que el público entienda significa que tienen que haber sido cometidos adrede, con una intención criminal, ¿no? Entonces, cuando eso se pueda probar en un proceso, se puede decir que hay delito. Lo que acá, desde mi punto de vista, hay es básicamente actos de mala gestión pública. Ojo, evidentemente, si un funcionario público se roba plata del Estado, o un ciudadano público cierra un negocio para comprar pruebas moleculares, pruebas rápidas, mascarillas, se apropia el dinero, eso es peculado y eso es delito, sin ninguna duda. Pero si estamos hablando de que se demoraron en la gestión, se demoraron en aceptar una donación, algo que se pruebe que es por dinero, que hay un provecho personal, que es doloso, eso, digamos, recae dentro del ámbito de lo que es responsabilidad de naturaleza política o administrativa, que puede ser sancionado por otros organismos del Estado. Pero una consulta. Para que haya, o sea, el acto punible, usted sabe la teoría del dolo, se la sabe de memoria, es decir, la voluntad de generar un daño a un bien jurídico tutelado, lo hago de mala fe. Entonces, por dar un ejemplo, si los señores pueden ser encausados por omisión de funciones, es decir, que nunca se entregó un donativo, nunca lo entregaron, porque los señores no se les dio la gana de responder el mail, o porque lo respondieron negativamente, o porque no recibieron a la gente. En el caso de las pruebas rápidas, vamos a decir, eso lo recibe María Antonieta Alba en su momento, o en su momento el propio Vizcarra o Vicente Ceballos, y ellos omiten funciones de preguntar sobre la calidad, por dar un ejemplo, porque ¿qué tiene que hacer el presidente llamando a recomendar a determinado proveedor? Le pregunto por eso, por la omisión, que es el no hacer. Sin duda, el no hacer, el no cumplir con la función es un delito. También hay que tener en cuenta que es un delito menor dentro del código, tiene pena de 2 años. Pero ahí, digamos, el factor clave es si ellos tenían un deber específico frente al caso, ¿no? Como estamos hablando del Estado, la burocracia, los diferentes estamentos, normalmente las defensas en este tipo de casos apuntan a que la responsabilidad la tenga que asumir por donde se rompe la cuerda, ¿no? La cuerda siempre se rompe por el lado más débil, entonces va sobre el funcionario que tenía el específico deber de supervisar, autorizar o lo que fuera y tratando de blindar hacia arriba. Así más o menos funciona el sistema. Básicamente porque, como digo, es un delito menor y la responsabilidad, digamos, recae sobre quien tiene directa competencia sobre el hecho.
Doctor, ha sido usted muy amable, gracias por su paciencia y le reitero lo que le acabo de comentar también al doctor Aníbal Quiroga. ¿Qué difícil va a ser para usted o para sus colegas, los abogados penalistas, poder enseñar derecho penal en los próximos años, habiéndose cometido tal cantidad de barbaridades con respecto a las detenciones arbitrarias, con la atipicidad de los delitos, con los testimoniales bambas, o sea, con los delitos noticias? Qué complicada su función para enseñar derecho penal en un país en donde ya no existe el derecho. Así es, Philip, ese es el reto que tenemos los que nos dedicamos a la enseñanza y además al ejercicio profesional.